A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos a esta emisión meridiana de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción del espacio está Marilia García y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Inmediatamente iniciamos esta ronda informativa de esta hora. Los 16 niños venezolanos que fueron deportados de Trinidad y Tobago continúan desaparecidos, según lo denunció este martes el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados, David Smolansky. El funcionario aclaró que la comunidad de La Barra, en Delta Amacuro, donde supuestamente fueron vistos, es una zona de alto riesgo. Expreso de que los niños siguen desaparecidos. No hemos sabido absolutamente nada de ellos. No hay una fe de vida. La última información que, circuló es que posiblemente fueron vistos en La Barra. La Barra, para poner en contexto, es una comunidad indígena en el estado del Tamacuro, en una de las últimas desembocaduras del Orinoco. Es una comunidad incluso donde lo que hay son puros palafitos, y de hecho es una zona de alto riesgo porque hay circulación permanente de manera fluvial, obviamente, por parte de grupos irregulares y al tráfico de personas. Por su parte, la diputada por la causa R, Mariela Magallanes, aseguró que la expulsión de estos niños de Trinidad y Tobago es una muestra de lo que tienen que sufrir los migrantes venezolanos en el exterior y especialmente en esa isla caribeña. La parlamentaria acusó al gobierno trinitario de incumplir las convenciones internacionales en materia de refugio y protección a migrantes. Lo que pasó ayer, el domingo, con estos niños que hoy están en alta mar y que igualmente, a pesar de que ellos se pudo saber que están con vida, es inhumano y no tienen por qué haber pasado, y mucho menos cuando la policía migratoria estaba consciente de que estaba en arribo un habeas corpus que la doctora Nacef Mohammad, que es una doctora de derechos humanos, un abogado de derechos humanos, había solicitado ante la Corte de Trinidad para evitar la deportación y que los niños pudieran estar con sus padres porque habían llegado apenas hace unos días a la isla y de los cuales fueron sometidos a esos tratos crueles e inhumanos, los metieron en un calabozo y de igual manera aceleraron el procedimiento y los sometieron en alta mar a todos los riesgos, y por lo tanto nosotros responsabilizamos a las autoridades y al gobierno de Trinidad y Tobago por esa situación, sobre todo porque está violando todas las convenciones de los migrantes. La diputada Mariela Magallanes advirtió igualmente que no podemos entregar el único poder legítimo que queda en el país al régimen venezolano y exhortó a los ciudadanos a participar en la consulta popular que promueve la Asamblea Nacional y rechazar los cuestionados comicios del próximo 6 de diciembre. Y hemos logrado que la comunidad internacional rechace el fraude electoral, rechace la farsa electoral del 6 de diciembre. Estamos claros y convencidos que han sido una lucha larga y que obviamente todas las capacidades que se han ido construyendo han sido también precisamente para lograr ese objetivo. Nosotros ante eso, los venezolanos, el 6 de diciembre no solo lo rechazamos, sino que también vamos a consultar a partir del 7 al 12 de diciembre como mecanismo, como herramienta, avalados en la Constitución como demócratas que somos, rechazar no solo el fraude, sino también exigir el cese de la usurpación, exigirle a la comunidad internacional y generar presión interna para que los mecanismos de protección al pueblo venezolano que hoy está siendo masacrado, y eso está demostrado y determinado ante la Comisión Independiente, el informe de la Comisión Independiente de Verificación de Hechos de la ONU, que Nicolás Maduro está masacrando a su pueblo. Entre tanto, la diputada de Vente Venezuela, Dignora Hernández, aseguró que nuestro país se ha transformado en una balsa a propósito de la expulsión de Trinidad y Tobago de 16 niños venezolanos.
La parlamentaria también reivindicó la necesidad de conseguir el cese de la usurpación lo antes posible en Venezuela y rechazó el fraude convocado para el próximo 6 de diciembre. En este instante, pues nos encontramos en un país donde este oficialismo y este régimen nuevamente tiene montado un fraude para el CID, un fraude electoral. Todos sabemos que las elecciones tienen la intención que le quieran dar los sistemas del mundo. Y en tiranías, una elección no resuelve el caso de Venezuela. El tema aquí no es la lucha por condiciones mínimas. La condición máxima, la condición mínima tiene que ser la libertad, y esa solamente pasa por el cese de la usurpación. Ante esta situación, ¿qué hacer? Sin lugar a dudas, no repetir el ritornelo de volver a posiciones, a mecanismos que no conducen a la libertad de Venezuela, y construir, como decía el presidente Guaidó, las capacidades que conduzcan única y exclusivamente a la libertad de una población que, como digo, hoy entera es una balsa que está a la deriva. La diputada Dinora Hernández cuestionó una vez más la consulta popular promovida desde la Asamblea Nacional y rechazó cualquier posibilidad de diálogo con un régimen señalado por estar vinculado con actividades criminales. Estamos enfrentando un conglomerado de mafias, un conglomerado criminal que se vale de mecanismos democráticos para conquistar y totalizar el país, para instaurar un régimen de doblegación y de dominación. Esto está planteado nuevamente el 6 de diciembre. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos los venezolanos a vivir la misma situación, repitiendo para ellos las mismas salidas? Diálogos, consultas, conversaciones, negociación. Todos sabemos que nunca en la vida las tiranías se han doblegado hasta que no logran hacer arrodillarse a un pueblo y extorsionarlo electoralmente. Las elecciones del próximo 6 de diciembre son nulas de toda nulidad. Así lo advirtió este martes el profesor de Derecho Constitucional Nelson Chiti Larroche, quien destacó igualmente que con el nuevo Parlamento pasará lo mismo que ocurrió con la Asamblea Nacional Constituyente. El 6D he venido insistiendo, y lo ha hecho la Cátedra de Derecho Constitucional, no va a ser escenario para elegir, va a ser, sin embargo, un espacio montado para, digamos, designar de manera fraudulenta, irregular, un conjunto de representantes de lo que entiende es una Asamblea Nacional del régimen, lo cual vulnera todos y cada uno de los derechos políticos previstos en la Constitución, y además de eso, lo cual le acarrea una condición de nula, de toda nulidad a ese proceso, a esa, vamos a llamarlo, a ese simulacro de elección. El abogado constitucionalista Nelson Chiti Larroche aseguró que Venezuela vive la hora de todos los peligros en medio de una profunda crisis institucional sin referentes legales o constitucionales. Tenemos un problema institucional vivo, no hay un Estado que cumpla con sus extremos y no hay instituciones que, de acuerdo a los parámetros y referentes constitucionales y legales, actúen en términos que podamos considerar legítimos y legales. Venezuela vive la hora de todos los peligros. Es bueno que lo digamos, que lo recordemos, que lo repitamos. Desde el punto de vista económico es donde yo estoy, sin embargo, ahora más angustiado, porque el disparo, pues, digamos, esa flecha lanzada a las alturas, que es la hiperinflación, la turboinflación, que se pone en evidencia con el dólar, inalcanzable para la mayoría, es, sin embargo, el resultado de la propia política monetaria que adelanta el gobierno con un Banco Central de Venezuela que deberían estar todos presos. En más del panorama informativo nacional, tenemos que, según el último parte oficial publicado por el ministro de Comunicación del régimen, Freddy Ñáñez, Venezuela superó los 100.000 casos de COVID-19 confirmados y roza los 900 fallecidos por esta pandemia. En otras informaciones, la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos
denunció la arbitraria detención de la médico Ligia Salcedo en el estado Cojedes tras exigir el suministro de gasolina en una estación de servicios en el municipio de Naquillo. Denunciamos la detención arbitraria y tratos crueles contra la médico Ligia Salcedo por órdenes del comandante de la Policía Estatal, Willis Morales. Exigimos su liberación inmediata, escribió la organización en sus redes sociales. Y en otras noticias, la especialista en nutrición venezolana Susana Rafali fue incluida en la lista de 100 mujeres inspiradoras e influyentes del mundo elegida por la BBC de Londres. Este año, como asegura el medio de comunicación británico, destacan aquellas mujeres que están impulsando cambios y marcando una diferencia en estos tiempos turbulentos. Pasamos a las noticias internacionales. El gobierno de España planea limitar a un máximo de 6 personas las cenas de Navidad y aplicar toque de queda a la 1 de la madrugada durante Nochebuena y Año Nuevo como parte de las medidas para hacer frente de la pandemia del nuevo coronavirus. Por su parte, el ministro de Sanidad de ese país, Salvador Illa, anunció que el personal sanitario y los adultos mayores que viven en residencias de ancianos serán prioridad en el marco del plan de vacunación contra el COVID-19 que aspiran a poner en marcha el próximo año. Estos 4 criterios, más la accesibilidad, la aceptabilidad, y la factibilidad de la vacunación, se han analizado 18 y priorizado 18 grupos de población. Les anuncio que los residentes y el personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad serán los primeros grupos que se vacunarán frente al COVID-19. Les seguirá el resto de personal sanitario y grandes dependientes no institucionalizados. Estos grupos serán vacunados en la primera etapa con las primeras vacunas. Nuestro objetivo es ir cubriendo los tramos de población por orden. Entre tanto, la Unión Europea alcanzó un acuerdo con la farmacéutica estadounidense Moderna para el suministro de su candidato a vacuna contra el COVID-19. Recordemos que la semana pasada Moderna informó que su vacuna experimental tenía una efectividad del 94,5% en la prevención del nuevo coronavirus. Y este martes, las autoridades rusas informaron que la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 mostró una eficacia de más del 95% y costaría menos de $10 la dosis. Entre tanto, en Alemania, se preparan para implementar la vacunación masiva contra el COVID-19. Radio Francia Internacional con el reporte. Aunque aún no se ha confirmado cuál será exactamente el medicamento que se usará para la vacunación masiva, todo indica que el gobierno alemán elegirá el que fue co-desarrollado por la empresa alemana BioNTech y el consorcio estadounidense Pfizer. El medicamento tiene un punto débil, pero de naturaleza logística. Debe ser almacenado a menos 70 grados Celsius en heladeras que hasta ahora solo poseen laboratorios. Los científicos calculan que 50 de los 80 millones de alemanes deberán ser vacunados para alcanzar la llamada inmunidad de rebaño. Hasta ahora no hay una fecha definitiva para el inicio de la vacunación. Se cree en todo caso que los 300 millones de dosis que la Unión Europea compró a BioNTech Pfizer estarán listas dentro de los primeros 4 meses del próximo año. En el panorama económico tenemos que el transporte aéreo global perderá $157.200 millones en 2020 y 2021, tal y como informó hoy la Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA. Las proyecciones publicadas este martes para uno de los sectores más golpeados por la pandemia en COVID-19 superan las previsiones que se dieron a conocer en junio pasado, cuando se vaticinaba pérdidas netas de $84.000 millones para 2020 y $15.800 millones para 2021. Los precios internacionales del petróleo continuaban en terreno positivo en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $43.81 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $46.79. La mayoría de las bolsas de valores en Estados Unidos y América Latina arrojaban resultados positivos durante el inicio de la jornada. El Dow Jones subía más 1,12%, el S&P 500 más 0,56% y el Nasdaq más 0,22%. El índice Bovespa ganaba más 0,78%, el Merval más 2,09% y el S&P BMB más 0,86%.
En el mundo deportivo, la atleta venezolana Yolimar Rojas, plusmarquista mundial de triple salto en pista cubierta, fue elegida entre las 5 finalistas para el trofeo a la mejor atleta mundial del año, junto con la holandesa Sifan Hassan, la etíope Lesesembe Hidey, la keniana Pérez Kipchirchir y la jamaicana Elaine Thompson. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.